La marca de la bestia es un término bíblico del libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, que está asociado con la bestia del Apocalipsis bíblico. En la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, la marca de la bestia está comúnmente asociada al número 666. El número está habitualmente relacionado con Satanás y con el Anticristo. El origen de esta asociación está en el libro de Revelaciones de San Juan del Nuevo Testamento. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. En Apocalipsis 13:17 y Apocalipsis 15:2 se dice que el número 666 no es la marca de la bestia, sino el número del nombre de la bestia. Para calcular el número es necesario conocer el nombre, y conociendo este debería ser sencillo averiguar qué es la marca. El nombre Anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación, prevista para el fin de los tiempos, de un adversario decisivo de Jesús de Nazaret. El término procede del griego anti, sustituto opuesto, y Christos, ungido, Mesías, Cristo, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone a Cristo. Un falso profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos, sin realmente poseerlos. Los anticristos mencionados en la Biblia. Aunque las creencias populares lo asocian a numerosas menciones de enemigos de cierto tipo en los evangelios, el Apocalipsis y las cartas de Pablo, solamente en las cartas de San Juan se hace mención explícita de la palabra anticristo. De hecho, aquí se hace en plural. Dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Partiendo del razonamiento lógico, entonces se toma como una referencia el siguiente versículo de Lucas: el que no está conmigo, está contra mí. En el libro Daniel se toma la primera referencia de la bestia y a la forma en que el dragón escalará al poder. Incluso habla de su blasfemia contra Dios. En las cartas de Pablo, este se limita a dar las características que Juan da a los anticristos, pero sin usar esta palabra. Los falsos profetas. Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético o bien a un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses lucrativos, económicos o personales. Esta palabra también llega a usarse en el lenguaje coloquial para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena, cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay advertencias proféticas sobre personas que se harían pasar tanto por falsos profetas o por falsos mesías, falsos salvadores. Y hay numerosas advertencias y exhortaciones a los creyentes para estar atentos al respecto. Los siguientes versos son palabras que Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Dice: también guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos.
No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. Todo el árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15, 23. Sagradas Escrituras de 1569. El Nuevo Testamento trata el mismo tema del falso profeta, de diferenciar correctamente entre los profetas falsos y verdaderos. Jesús predijo la futura aparición de falsos profetas y falsos mesías, afirmando que los mismos harían grandes señales y milagros, y engañaría a muchas personas. Los versos siguientes son del discurso en el Monte de los Olivos. Dice: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 5 al 14. Sagradas Escrituras de 1569. Un falso profeta cuya descripción destaca en el Nuevo Testamento es el mencionado en el libro del Apocalipsis, el cual, según la profecía, será agente de la bestia del Apocalipsis y aliado del Anticristo o Satanás, a quienes se les describe siendo juntamente echados al lago del fuego y azufre. La figura del falso profeta es uno de los mayores misterios. Desgraciadamente han habido muchos que vienen anunciando ser la reencarnación de Jesucristo y que han conseguido incluso engañar a miles de personas con sus mentiras y engaños. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Dice: y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Descripción de la bestia. En el Apocalipsis, a través de un lenguaje altamente simbólico, se describe a la bestia como un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, y por cada cuerno 10 diademas. Dice estar inspirada por el diablo y tener la facultad de pelear contra Dios. Según muchos eruditos, bestia se denomina a la estructura de poder totalitario imperial, al imponer en los pueblos una forma de vida opuesta a la de Dios. Su veneración será inspirada por una propaganda similar a la del culto imperial romano o a la del totalitarismo. También podemos relacionar el relato del Apocalipsis, la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, Apocalipsis capítulo 13, con el libro de Daniel, capítulo 7, en el que también se menciona el relato de un monstruo que surgía del mar con 10 cuernos. Algunas religiones protestantes han señalado que la bestia de 7 cabezas es el papado del Vaticano. Se fundamentan en lo que la tradición cristiana identifica como el Anticristo. El Anticristo se hará pasar por el Cristo, luchando contra él, y el Anticristo tergiversará las enseñanzas de los evangelios a través de su nueva doctrina. 666. Sobre la marca de la bestia. Investigaciones sobre descubrimientos relativamente recientes como los papiros de Oxirrinco, que constituyen una de las colecciones manuscritas más importantes actualmente en el Ashmolean Museum,
de Oxford han confirmado que el número representado en original del Apocalipsis de Juan en realidad fue el 616. Aunque ya se sabía que la variante de 616 existía, puesto que autores como San Irineo lo mencionan. El descubrimiento de ese original griego sugiere que la primera redacción del Apocalipsis de Juan debió haber contenido el número 616 para referirse al nombre de una persona a quienes los cristianos denunciaban como enemigo. Una teoría al respecto se basa en que los romanos expresaban los números con letras con distinto valor. Así la cifra 666 es, en numeración romana, 616. Este acrónimo vendría a significar Domitius o Domitianus, Caesar legatus, ixti violenter interfecit, que traducido es Domicio o Domiciano, César. César acabó vilmente a los enviados de Cristo. El significado del 666 es el número de talentos de oro que el rey Salomón recaudaba en un solo año. Es el número de descendientes de Adonicán que regresaron a Jerusalén y Judea del exilio babilonio. Es la suma de todos los números de una ruleta. Es la suma de los primeros 144 dígitos de pi. Curiosamente, este número está mencionado en la Biblia en forma de millar. Era el nombre original del virus informático para Macintosh, 7DOS, que se descubrió en 1998. Es la suma de los primeros 36 números naturales, 1 más 2 más 3, y así sucesivamente. Más 34 más 35 más 36 igual a 666. Y por ende, el 36 grados número triangular. Es la suma de los cuadrados de los 7 primeros números primos. Es, en base 10, un número repdígit, número cuyas cifras son todas iguales. El seno del ángulo del 666 multiplicado por -2 es igual a la proporción áurea. Otras creencias. En el Islam, antes de la llegada del Mahdi, un personaje que precede la llegada del Mesías Isa, Jesús, habrá un impostor similar al que se menciona en el cristianismo, quien perseguirá a los creyentes musulmanes con el nombre árabe de Al-Dajjal, devastando todos sus dominios excepto en las ciudades de la Meca y Medina. El Mesías Isa, Jesús, después de su segunda llegada ayudado por el Mehdi, acabarán juntos con el Al-Dajjal, que es el mismísimo anticristo. Cabe señalar que en el Corán se niega la crucifixión y posterior resurrección de Cristo, así como su título de Hijo de Dios, asignándole la categoría de profeta y considerado a Dios como el que no engendra ni ha sido engendrado. En el mazdeísmo, el espíritu principal del mal Harimán se encarnará de la serpiente Lahak y será derrotado por el Mesías Sayyant. En la filosofía, Nietzsche solo lo menciona en su obra El Anticristo, cuando se refiere al desprecio de la doctrina cristiana y al denunciar la falsedad que trae cuando reniega de la libertad espiritual del hombre. Según Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, hay dos anticristos. La potencia de Lucifer, descrita como algo que incita al ser humano a todas las exaltaciones, los falsos misticismos, el orgullo de elevarse sin frontera, y la de su opuesto, Harimán, equivalente de Satán, como algo que incita al ser humano a las supersticiones materialistas. En las llamadas profecías de San Malaquías,
no se menciona al anticristo, pero sí a la persecución final de la Santa Iglesia en el lema del último Papa. En las interpretaciones y que, según la mayoría de los intérpretes, supuestamente es el que seguía a Benedicto XVI, es decir, Francisco. Aunque Malaquías lo identifica como Pedro II, el romano, lo cual no concuerda. No obstante, de acuerdo a esta profecía, algunos grupos cristianos esperan la llegada del reino del anticristo en breve. También es llamado Armagedón. Al anticristo también se lo han identificado como Alastor, demonio encarnado en humano para iniciar el Armagedón.